os cuento un poco que, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Tesla por contar con nosotros y a todos los que estáis ahí escuchándonos detrás del monitor. Nosotros, desde Cafés Candelas, por supuesto, yo llevo 23 años aquí estudiando café y sin duda alguna el control sensorial de los productos pues es básico, elemental. El café es un producto que no consumimos por nutrirnos, sino que consumimos por puro placer, con lo cual pues el poder, eh, perdón, no puedo ahora, bueno, está compartido, no sé si podéis verlo ya. Sí, se está Vale, viendo bien. el poder por nuestra parte, tener este control de las sensaciones es importantísimo. Muchas veces me preguntan cuál es el secreto de un buen café y dejando aparte lo que es la preparación, la extracción del propio café, sin duda el secreto de un buen café es el control de la calidad de la materia prima. El análisis sensorial de esta materia prima es elemental. El segundo secreto de un buen café va a estar en el tueste. Cómo se modifica este café sensorialmente durante el tueste va a ser otra de las prioridades y también va a estar basado en este análisis sensorial. Y finalmente el blend que nosotros siempre hacemos de distintos tipos de distintos orígenes o tipos de café para conformar el producto terminado, y su sensorialidad va a ser elemental. Son los tres grandes secretos a la hora de definir un buen café. Vale, entonces en esto trabajamos, en esto trabajo yo y bueno, pues llevamos muchos años haciéndolo y como veis, pues le damos una importancia tremenda a lo que es el análisis sensorial. ¿Quiénes somos? Cafés Candelas es una empresa que nace en 1973 en Lugo y que fue creciendo de manera sostenible hasta convertirse en el líder nacional en el sector de hostelería en España. Nuestro gran cliente es la hostelería y luego hay otra franja de un 10% para alimentación y un 5% para el vending, pero como os expongo ahí, un 85% de Cafés Candelas está presente en Orenca. A lo largo de estos, bueno, ya 48 años de desarrollo de la empresa, pudimos establecer delegaciones en todo el territorio nacional y estamos inmersos en un proceso de internacionalización, perdón, en donde cabe destacar pues, las delegaciones de Oporto, de Andorra y de Estados Unidos, de Nueva York. Nuestro objetivo es ofrecer los mejores blends, las mejores experiencias para nuestros clientes, ser referentes en España, no solo a nivel de producto, sino a nivel de desarrollo del mercado. Y para ello pretendemos utilizar los valores como la calidad, la experiencia, la eficiencia, la ética, el trabajo en equipo. Perdón, Manuel, si puedes avanzar en las diapositivas, creo que sí, vamos por ahí, una más. Ahí. Bueno, pues forma parte de nuestro equipo de 334 personas y tostamos unas 5.000 toneladas de café cada año, que viene siendo en la calle unos 800 millones de tazas de cafés Candelas a lo largo en todo el mundo. Vale. Vale, nosotros cuando proponemos una estrategia de diseño y desarrollo de un nuevo producto, trabajamos con un equipo multidisciplinar que va a analizar la viabilidad de este producto desde distintos puntos de vista. Va a analizar el mercado, los requisitos técnicos, legales, económicos, la coherencia con los requisitos de calidad, con la imagen, con la estrategia global de la empresa, y con esto definiremos si esta estrategia finalmente puede ser llevada a cabo o no. Bien, partimos de una idea inicial, buscamos el blend, como os decía, la mezcla de los distintos cafés o la receta del producto final, y tenemos que conseguir pues, que este producto final tenga unas características sensoriales que evoquen esa idea original de la que partimos. Para ello utilizamos, por supuesto, el análisis sensorial como método objetivo y que nos proporciona datos fiables sobre las sensaciones visuales, olfativas, de gusto, táctiles y la interacción entre todas ellas.
Vosotros todos sabréis que el café, a pesar de ser una bebida muy consumida, es un producto muy desconocido. Entonces nosotros observamos, por una parte, la necesidad de conocimiento de este producto por parte de personal interno, por personal de la empresa, por personal externo, de nuestros clientes en general. Además, observamos falta de rigor científico en las técnicas que habitualmente son utilizadas en el análisis sensorial o en la cata o en la degustación del café, porque entendemos que estos métodos que se utilizan habitualmente son, en primer lugar, poco entrenados y en segundo lugar, individuales. Y esto, bueno, pues desde mi punto de vista le hace carecer de rigor científico. Además, observamos que pues el público consumidor cada vez es un público más exigente y que al mismo tiempo pues tiene mayor información y que busca nuevas propuestas y sin duda experimentar nuevas experiencias. Y esto es lo que nos conduce a utilizar un análisis sensorial con base científica y un soporte informático inteligente, que es SenseFit, del que, por lo que introducía Marussia, Andrés hablará, bueno, un poquito más tarde. Vale, entonces, entre nuestros objetivos, pues como os comentaba, están el poder ofrecer experiencias. Manuel, ¿avanzas una más? Hay experiencias únicas en base al análisis sensorial de los productos, transmitir esa cultura del café de la que también os hablaba, pero también definir los productos, definir el perfil sensorial de los distintos productos, valorar la bebida obtenida, en este sentido la manipulación del café también tiene que ser valorada. La manipulación me refiero a la propia elaboración de la bebida, ¿vale? Porque nosotros ponemos en la calle un producto que siempre sí o sí va a ser manipulado. Y esta propia manipulación, su molienda, la extracción con distintos tipos de cafeteras, puede dar lugar a una bebida aceptable, buena, mala, regular. Bueno, pues este es un factor que nosotros también queremos analizar a través del análisis sensorial, a través de nuestro panel de jueces entrenados. Y también tenemos como objetivo la mejora de la calidad diferenciada. El café, os decía que es un gran desconocido, la gente un poco entiende por café como un ente, pero dentro del café hay un mundo a descubrir en la que podemos analizar muchísimas calidades diferentes de café y lo queremos hacer a través de utilizando este sistema. Además queremos utilizar el análisis sensorial. Manuel, por favor, ahí, para el control de calidad, tanto de materia prima como de producto terminado o de los procesos. Os decía antes que para nosotros es importantísimo el control de calidad de la materia prima, pues poder valorar si esta materia prima está en condiciones óptimas o si detectamos algún tipo de defecto. Muchas veces pues este café puede llegar a nosotros con aromas a humedad por haber sido almacenado de manera indebida durante el transporte, por ejemplo, en los contenedores en los que se transportan. Vale, o el proceso, os decía también anteriormente, el tueste es un proceso crítico a la hora del desarrollo sensorial de un café, ¿vale? Entonces analizaremos mediante estas técnicas el control de calidad durante todas las etapas de elaboración del café. Nos gustaría también como objetivo poder hacer un aplicativo de análisis de campo traduciendo las preferencias de los jueces no entrenados o a pie de calle, traduciendo lo que ellos, pues estas preferencias a través de un panel entrenado, ¿vale? Pues que el a pie de calle puede decirnos si le gusta o no un café, de qué tipo, cuál más que otro, y nosotros traduciremos el motivo de estas preferencias a través de nuestro panel entrenado. Queremos utilizar también este análisis sensorial como apoyo al equipo comercial, proporcionando discursos y argumentos de venta, conocimiento al final del producto y también estudios de preferencias en análisis de mercado.
también en estudios de prototipos de I+D y como apoyo a la industria 4.0, al ecodiseño, a la calidad, a la sostenibilidad, a las políticas de integridad de la empresa. ¿Y cómo pensamos hacer todo esto? Pues un poco, perdón, como os contaba anteriormente, a través de jueces entrenados, perdón, que han sido captados y seleccionados, que han sufrido un entrenamiento básico, posteriormente un entrenamiento avanzado y un mantenimiento del panel de cata. Durante este tiempo ha tenido lugar un aprendizaje, perdón, en la llegada del otoño nos juega a veces malas pasadas. Bien, pues han sufrido ha tenido lugar un aprendizaje de identificación de patrones, de cuantificación, de discriminación. El panel se hacen sobre él validaciones de repetibilidad, discriminación y la homogeneidad del grupo. Y todo esto está apoyado en los protocolos a seguir, en las fichas de cata, en un plan de entrenamiento continuo anual, el seguimiento específico del grupo y de cada uno de sus integrantes y en el software SalesBit, del que, bueno, que estábamos hablando, que procesa la información obtenida de manera inmediata para su valoración. Bueno, por mi parte, esto es todo.